Enrique Capriles dice que el gobierno va hacia una implosión y tendrá que negociar. El dirigente del partido Primero Justicia, Enrique Capriles Radonsky, afirmó este martes que ante el desastre, al gobierno de Maduro no le quedará otra negociar, y exhortó a los partidos de la oposición a unirse. El país va hacia una situación de hacer agua, de inviabilidad, de implosión, y, ante el desastre económico y social, al gobierno no le quedará de otra que sentarse a negociar, afirmó Capriles Radonsky según reseña la agencia de Associated Press, AP. El exgobernador del estado Miranda aseguró que las posibles negociaciones no tienen similitud con los procesos de diálogos anteriores que terminaron en nada, debido a que ahora el espacio de maniobra del gobierno está muy limitado por la falta de ingresos. La negociación debe culminar con la instalación de un gobierno de transición que pueda solventar la crisis que padece el país, indicó el líder opositor. Asimismo pidió a los partidos de oposición a unirse, ya que de lo contrario desaparecerán. Si los factores de oposición no nos ponemos de acuerdo vamos a desaparecer y volverá la antipolítica al país, afirmó. Por otra parte expresó que el uso del carnet de la patria para el subsidio de la gasolina solo traerá más corrupción. La implementación del carnet para la venta de la gasolina repercutirá en racionamiento y más corrupción que evidencian la caída de PDVSA, aseveró, y dijo que el censo automotor será un caos, ya que el fulano carnet es un invento para tener el control sobre las personas. El debate cambiario se postergará en la ANC. El debate del nuevo proyecto sobre la ley de ilícitos cambiarios que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, queda postergado, según fuentes del ente legislativo, para la próxima semana. Hasta ayer, la Comisión Económica aún no manejaba la propuesta del presidente Nicolás Maduro. Los constituyentes en su mayoría seguían sin conocer el contenido, los artículos de la ley, el documento tampoco se presentó en las mesas de trabajo del Cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Fuentes constituyentes a Panorama informaron que esta semana la ANC atenderá prioritariamente la reconversión monetaria y todo lo relacionado al anclaje del bolívar y el petro ante la proximidad de la fecha para la entrada del nuevo cono monetario. La Comisión Económica Productiva nos vamos a reunir el jueves con especialistas económicos del gobierno, se nos darán los detalles de las medidas, por ahora la ley de ilícitos no entrará en la plenaria, es lo que sabemos, a menos que la convoquen de emergencia, pero hasta ahora no, dijo una fuente. Miembros de esta comisión se reunieron ayer con la expectativa creciente sobre el futuro del control cambiario y la complejidad de los anuncios recientes del Ejecutivo. La palabra medidas se maneja con sumo cuidado entre los constituyentes y reina la prudencia. Dentro del reglamento de la ANC se establece que la Comisión de Economía debe revisar previamente los proyectos de ley en esta materia, es el procedimiento, esperamos que podamos verla con anticipación, hay una discusión seria sobre si levantar o flexibilizar el control, apuntó otro constituyente, en anonimato. Para los expertos, esta ley no debería ni existir. Necesitamos un mercado cambiario sin controles, respondió el director de Econométrica, Enkel García, quien calificó de insuficientes los anuncios económicos recientes. García ha venido señalando que hay que esperar la resolución presidencial. Estima que pudiera estar el gobierno abriendo un camino para poder obtener divisas, pareciera que han encontrado una vía para flexibilizar el control cambiario, pero ante colapso económico se necesita mucho más que una flexibilización. El desmontaje del control cambiario debe aplicarse en conjunto con un plan de reforma integral y no con medidas puntuales, agregó. Desde la propia dirigencia chavista, en las últimas semanas, se ha venido rescatando la disposición mencionada por Maduro de debatir la posibilidad de abrir el mercado cambiario. Voces como las del ministro de Educación, Elías Jaua, los constituyentes Jesús Faría y David Paravicini se han expresado a favor de la liberación del control. Jaua, hace 2 días, refirió que hay sectores que están intercambiando las divisas de manera ilegal y nosotros debemos regularizar eso porque la especulación cambiaria es el origen fundamental de la especulación de los precios, eso implica que tenemos que avanzar a una posición que nos permita recuperar gobernabilidad sobre el sistema cambiario. Mientras que el economista Jesús Faría recibió con optimismo que el Ejecutivo hablara de la despenalización cambiaria. Esto tiene múltiples aspectos positivos, uno de ellos es que en un plazo bastante corto si se desarrollan los procesos de acuerdo a lo esperado y a partir de la despenalización se podrá establecer la tasa de cambio en un mercado transparente, libre, normado por el Estado y esto podrá desplazar el dólar negro, explicó.
Al respecto, Luis Vicente León, economista y presidente de Data Analysis, advirtió que no se sabe si el levantamiento de los controles se concretará en breve, pero si ocurre, es sin duda una buena noticia económica y su impacto podría ser positivo en términos de bajar la presión para los oferentes de bienes y por ende de precios y cambio. Desde la oposición se cuestiona que el debate cambiario que se dará en las próximas semanas en un contexto complejo, de crisis económico, en el que ya se avecinan aumentos en los servicios y hasta de salario, no pase por el Pleno de la Asamblea Nacional, órgano que según la Constitución tiene las facultades para aprobar, modificar o derogar un proyecto de ley. El parlamentario de la Unidad y ex vicepresidente de la N, Enrique Márquez, lamentó que el gobierno no reconozca las funciones de la Asamblea, han decidido hacer las cosas por el lado equivocado, nadie reconoce a la ANC y las leyes no se están sometiendo al debate nacional, sino que las discuten a lo interno del SUF. La ANC no cuenta con el respaldo nacional e internacional, es una necedad del gobierno seguir desconociendo el papel constitucional de la ANC, en este momento crucial del país se necesita un debate abierto, democrático, y que se aborde en plenaria las decisiones que se tengan que tomar, ojalá esto pueda darse, apuntó. Nosotros seguimos trabajando, en disposición, la Comisión de Finanzas de la ANC tiene muchas recomendaciones para el gobierno, la democracia debe perfeccionarse en la discusión real, en el entendimiento, queremos que el gobierno reflexione, estamos hablando de un país, enfatizó Márquez. Van cerca de 2 semanas de anuncios económicos. Hoy, la ANC abre la discusión sobre la reconversión monetaria, la ANC hará lo mismo durante estos próximos días. Se siguen esperando los mecanismos del nuevo sistema cambiario prometido por Miraflores. Médicos denuncian que el gobierno pretende boicotear la protesta. Los máximos representantes de la Federación Médica y de la ONG Médicos Unidos de Venezuela rechazaron ayer el despido de los 7 residentes de la unidad de pediatría del Hospital General Dr. Egor Nucete, en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, y condenaron el uso del amedrentamiento y la discriminación por parte del gobierno contra el personal de salud unido al paro indefinido. El presidente de la FMV, Douglas Natera, afirmó que la situación en los hospitales se está complicando dada la arremetida del Ejecutivo contra los profesionales sumados a la paralización de actividades, exceptuadas las emergencias, vacunaciones y casos especiales, que hoy cumple 38 días. Señaló que el viernes pasado, en el Hospital Miguel Pérez Carreño, en Caracas, durante un operativo de asistencia realizado por el Ministerio de Salud, dejaron por fuera a pacientes que se encontraban en emergencia esperando ser intervenidos por los médicos en paro, y fueron colocados de últimos para dar prioridad a las personas que el gobierno llevó a la jornada. Citó también el caso de la dirección de docencia del hospital, la cual envió a la comisión de posgrado una comunicación en la cual se niega la participación a residentes que se encuentran en el cese activo de atención parcial, así como a los 7 médicos del servicio de pediatría en Cojedes. También denunció que el gobierno amedrenta a los jefes de servicio, quienes se ven obligados a ceder para evitar enfrentamientos con las autoridades del hospital. Son acciones que realiza el gobierno intentando boicotear el paro indefinido. Esto es terrorismo contra el profesional de salud, expresó Natera. El director ejecutivo de MUV, Jaime Lorenzo, condenó las acciones gubernamentales que procuran amedrentar y coaccionar el ejercicio del derecho a la protesta y el paro que busca defender la vida y la salud de los pacientes ante la indiferencia del Ministerio de Salud sobre las condiciones en que se encuentran los hospitales, así como el reclamo salarial. Mientras, en el Hospital de San Carlos se daba por descontado que médicos integrales amanecieran hoy en los puestos de los residentes despedidos arbitrariamente por órdenes de la Autoridad Única de Salud. Ayer ya habían ingresado 3 para sustituirlos en sus funciones que culminaban a las 12 de la noche. El médico Álvaro Aular, uno de los despedidos, que también es directivo regional de la MUV, informó que hasta horas de la tarde no había sido llamado a la reunión convocada por la comandante Jenny Cepeda, jefa regional de salud. 6 de los residentes, a quienes junto con Aular les fueron rescindidos sus contratos laborales, rechazaron el reenganche que la dirección del centro de salud les ofreció hasta que consideraran la decisión contra todos. Una información fuente F. Sin luz quedaron algunas zonas de Maracaibo y San Francisco. La noche de martes se reportó un apagón general, como manifestaron usuarios en las redes sociales.
La Rosaleda, Valle Claro, Cumbres de Maracaibo, Valle Frío, Ciudad de la Faría, La Victoria, La Estrella, La Trinidad, Juana de Ávila, Bella Vista, 5 de Julio, El Milagro, Berritas, Belloso, Los Olivos, en la zona norte, Las Mercedes y hasta en San Francisco fue suspendido el servicio eléctrico, según informaron los habitantes de las zonas mencionadas. Hasta el momento ni el ministro de Energía ni la Corporación Eléctrica se han pronunciado. A medida que fue pasando la noche el servicio se restableció, pero no en su totalidad. Sin duda una buena noticia económica y su impacto podría ser positivo en términos de bajar la presión para los oferentes de bienes y por ende de precios y cambio. Desde la oposición se cuestiona que el debate cambiario que se dará en las próximas semanas en un contexto complejo, de crisis económico, en el que ya se avecinan aumentos en los servicios y hasta de salario, no pase por el Pleno de la Asamblea Nacional, órgano que según la Constitución tiene las facultades para aprobar, modificar o derogar un proyecto de ley. El parlamentario de la Unidad y ex vicepresidente de la N, Enrique Márquez, lamentó que el gobierno no reconozca las funciones de la Asamblea, han decidido hacer las cosas por el lado equivocado, nadie reconoce a la ANC y las leyes no se están sometiendo al debate nacional, sino que las discuten a lo interno del SUF. La ANC no cuenta con el respaldo nacional e internacional, es una necedad del gobierno seguir desconociendo el papel constitucional de la ANC, en este momento crucial del país se necesita un debate abierto, democrático, y que se aborde en plenaria las decisiones que se tengan que tomar, ojalá esto pueda darse, apuntó. Nosotros seguimos trabajando, en disposición, la Comisión de Finanzas de la ANC tiene muchas recomendaciones para el gobierno, la democracia debe perfeccionarse en la discusión real, en el entendimiento, queremos que el gobierno reflexione, estamos hablando de un país, enfatizó Márquez. Van cerca de 2 semanas de anuncios económicos. Hoy, la ANC abre la discusión sobre la reconversión monetaria, la ANC hará lo mismo durante estos próximos días. Se siguen esperando los mecanismos del nuevo sistema cambiario prometido por Miraflores. Médicos denuncian que el gobierno pretende boicotear la protesta, calificó de insuficientes los anuncios económicos recientes. García ha venido señalando que hay que esperar la resolución presidencial. Estima que pudiera estar el gobierno abriendo un camino para poder obtener divisas, pareciera que han encontrado una vía para flexibilizar el control cambiario, pero ante colapso económico se necesita mucho más que una flexibilización. El desmontaje del control cambiario debe aplicarse en conjunto con un plan de reforma integral y no con medidas puntuales, agregó. Desde la propia dirigencia chavista, en las últimas semanas, se ha venido rescatando la disposición mencionada por Maduro de debatir la posibilidad de abrir el mercado cambiario. Voces como las del ministro de Educación, Elías Jauja, los constituyentes Jesús Faría y David Paravicini se han expresado a favor de la liberación del control. Jauja, hace 2 días, refirió que hay sectores que están intercambiando las divisas de manera ilegal y nosotros debemos regularizar eso porque la especulación cambiaria es el origen fundamental de la especulación de los precios, eso implica que tenemos que avanzar a una posición que nos permita recuperar gobernabilidad sobre el sistema cambiario. Mientras que el economista Jesús Faría recibió con optimismo que el Ejecutivo hablara de la despenalización cambiaria. Esto tiene múltiples aspectos positivos, uno de ellos es que en un plazo bastante corto si se desarrollan los procesos de acuerdo a lo esperado y a partir de la despenalización se podrá establecer la tasa de cambio en un mercado transparente, libre, normado por el Estado y esto podrá desplazar el dólar negro, explicó. Al respecto, Luis Vicente León, economista y presidente de Data Analysis, advirtió que no se sabe si el levantamiento de los controles se concretará en breve, pero si ocurre, es Enrique Capriles dice que el gobierno va hacia una implosión y tendrá que negociar. El dirigente del partido Primero Justicia, Enrique Capriles Radonsky, afirmó este martes que ante el desastre, al gobierno de Maduro no le quedará otra negociar, y exhortó a los partidos de la oposición a unirse.
El país va hacia una situación de hacer agua, de inviabilidad, de implosión, y, ante el desastre económico y social, al gobierno no le quedará de otra que sentarse a negociar, afirmó Capriles Radonsky según reseña la agencia de Associated Press, AP. El exgobernador del estado Miranda aseguró que las posibles negociaciones no tienen similitud con los procesos de diálogos anteriores que terminaron en nada, debido a que ahora el espacio de maniobra del gobierno está muy limitado por la falta de ingresos. La negociación debe culminar con la instalación de un gobierno de transición que pueda solventar la crisis que padece el país, indicó el líder opositor. Asimismo pidió a los partidos de oposición a unirse, ya que de lo contrario desaparecerán. Si los factores de oposición no nos ponemos de acuerdo vamos a desaparecer y volverá la antipolítica al país, afirmó. Por otra parte expresó que el uso del carnet de la patria para el subsidio de la gasolina solo traerá más corrupción. La implementación del carnet para la venta de la gasolina repercutirá en racionamiento y más corrupción que evidencian la caída de PDVSA, aseveró, y dijo que el censo automotor será un caos, ya que el fulano carnet es un invento para tener el control sobre las personas. El debate cambiario se postergará en la ANC. El debate del nuevo proyecto sobre la ley de ilícitos cambiarios que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, queda postergado, según fuentes del ente legislativo, para la próxima semana. Hasta ayer, la Comisión Económica aún no manejaba la propuesta del presidente Nicolás Maduro. Los constituyentes en su mayoría seguían sin conocer el contenido, los artículos de la ley, el documento tampoco se presentó en las mesas de trabajo del Cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Fuentes constituyentes a Panorama informaron que esta semana la ANC atenderá prioritariamente la reconversión monetaria y todo lo relacionado al anclaje del bolívar y el petro ante la proximidad de la fecha para la entrada del nuevo cono monetario. La Comisión Económica Productiva nos vamos a reunir el jueves con especialistas económicos del gobierno, se nos darán los detalles de las medidas, por ahora la ley de ilícitos no entrará en la plenaria, es lo que sabemos, a menos que la convoquen de emergencia, pero hasta ahora no, dijo una fuente. Miembros de esta comisión se reunieron ayer con la expectativa creciente sobre el futuro del control cambiario y la complejidad de los anuncios recientes del Ejecutivo. La palabra medidas se maneja con sumo cuidado entre los constituyentes y reina la prudencia. Dentro del reglamento de la ANC se establece que la Comisión de Economía debe revisar previamente los proyectos de ley en esta materia, es el procedimiento, esperamos que podamos verla con anticipación, hay una discusión seria sobre si levantar o flexibilizar el control, apuntó otro constituyente, en anonimato. Para los expertos, esta ley no debería ni existir. Necesitamos un mercado cambiario sin controles, respondió el director de Econométrica, Enkel García, Quienca. Los máximos representantes de la Federación Médica y de la ONG Médicos Unidos de Venezuela rechazaron ayer el despido de los 7 residentes de la unidad de pediatría del Hospital General Dr. Egor Nucete, en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, y condenaron el uso del amedrentamiento y la discriminación por parte del gobierno contra el personal de salud unido al paro indefinido. El presidente de la FMV, Douglas Natera, afirmó que la situación en los hospitales se está complicando dada la arremetida del Ejecutivo contra los profesionales sumados a la paralización de actividades, exceptuadas las emergencias, vacunaciones y casos especiales, que hoy cumple 38 días. Señaló que el viernes pasado, en el Hospital Miguel Pérez Carreño, en Caracas, durante un operativo de asistencia realizado por el Ministerio de Salud, dejaron por fuera a pacientes que se encontraban en emergencia esperando ser intervenidos por los médicos en paro, y fueron colocados de últimos para dar prioridad a las personas que el gobierno llevó a la jornada. Citó también el caso de la dirección de docencia del hospital, la cual envió a la comisión de posgrado una comunicación en la cual se niega la participación a residentes que se encuentran en el cese activo de atención parcial, así como a los 7 médicos del servicio de pediatría en Cojedes. También denunció que el gobierno amedrenta a los jefes de servicio, quienes se ven obligados a ceder para evitar enfrentamientos con las autoridades del hospital. Son acciones que realiza el gobierno intentando boicotear el paro indefinido. Esto es terrorismo contra el profesional de salud, expresó Natera. El director ejecutivo de MUV, Jaime Lorenzo, condenó las acciones gubernamentales que procuran amedrentar y coaccionar el ejercicio